Hay personas que jamás deberían haber comprado ese espejo. Porque hay objetos que no te reflejan, te observan. Cuando Andrea se mudó a la vieja casa de su abuela fallecida, lo hizo más por necesidad que por cariño. La casa estaba prácticamente abandonada, pero conservaba todos los muebles intactos, y en especial, un enorme espejo con marco de madera negra tallada, como si fueran garras. Andrea no lo quería, pero pesaba demasiado para bajarlo, así que lo cubrió con una sábana blanca y lo dejó en el pasillo del segundo piso. La primera noche fue tranquila. Pero al segundo día, empezó a escuchar pasos arrastrados. No venían de abajo, sino de justo frente al espejo. Así que lo destapó, pensando que solo era su imaginación. Pero lo que vio no fue su reflejo. Era ella, sí, pero detrás, muy lejos, entre la niebla del fondo del espejo, había alguien más. Una figura alta, con un sombrero puntiagudo, cubierta de vendas negras que goteaban algo espeso. Intentó tomarle una foto con su celular, pero en la imagen solo estaba su propio rostro, temblando. Así que pensó que quizás era por el cansancio. Pero al revisar la galería más tarde, en una de las fotos, el espejo no reflejaba su habitación, sino otra completamente diferente. Llena de velas encendidas. Y huesos. Empezó a evitar ese pasillo, pero cada madrugada, sin falta, el sonido de uñas rascando el cristal la despertaba desde el otro lado de la casa. Andrea decidió grabarlo. Puso su celular frente al espejo toda una noche. Y cuando revisó la grabación, a las 3:17 de la mañana, el espejo se empañó por dentro. Alguien sopló desde el otro lado y escribió algo con el dedo. La palabra era, vuelve. Y esa no fue la parte más aterradora. La palabra vuelve era una advertencia. Pero Andrea no lo entendió. Porque no era para ella. Era para quien estaba atrapada dentro. Andrea intentó fingir que no había visto nada, pero desde esa noche, los espejos comenzaron a comportarse de forma extraña. El del baño mostraba sombras que cruzaban por detrás de ella cuando estaba sola. El del closet se empañaba por dentro sin razón alguna. Así que decidió cubrirlos todos, uno por uno. Menos el grande, el del pasillo. Ese parecía resistirse. Lo cubría con una sábana. Pero al día siguiente, siempre aparecía descubierto. Siempre. Empezó a investigar, desesperada. Preguntó a una vecina anciana sobre la casa y su abuela. La mujer tembló al escuchar su nombre y le dijo algo que nunca olvidaría: tu abuela no murió, se fue. Y ese espejo no es un adorno. Es una puerta. Una que ella abrió y nunca logró cerrar. Andrea no quiso escuchar más, pero algo se encendió dentro de ella. Volvió a casa y por primera vez, miró el espejo directamente durante más de un minuto. El reflejo comenzó a moverse con un leve retraso. Sus gestos eran los mismos, pero su reflejo sonreía cuando ella no lo hacía. Así que llamó a un amigo para que la ayudara a romperlo. Trajeron martillos. Golpearon el vidrio con fuerza. Pero no se quebró. No se rayó. Solo vibraba, como si respirara. Y entonces, a través del vidrio, apareció una figura. Era idéntica a Andrea, pero sus ojos eran completamente negros, y su piel tenía la textura de madera podrida. El reflejo levantó una mano lentamente, y su palma estaba marcada con un símbolo, un círculo rodeado de dientes. Andrea retrocedió, pero su amigo estaba paralizado, murmurando algo en un idioma que no conocía. Cuando intentó sacudirlo, sus ojos se volvieron en blanco y se desplomó al suelo. En ese momento, la Andrea del espejo caminó hacia el cristal desde adentro. Con cada paso, el marco temblaba. El aire se volvió más espeso, olía a carne quemada. El reflejo alzó las manos y las apoyó desde dentro contra el vidrio. Y sin esfuerzo, salió. Andrea gritó, corrió hacia la puerta, pero estaba sellada. Volteó. La otra Andrea estaba ahí, observándola. Sonrió, y sus dientes eran puntiagudos, cubiertos de algo que no era saliva. Le dijo una sola cosa. Tú abriste la puerta. Ahora, tú entras. Y con un solo parpadeo, cambiaron de lugar. La verdadera Andrea quedó atrapada dentro del espejo. Golpeó el cristal, gritó, pero nadie la escuchaba. Desde afuera, la nueva Andrea, la bruja, la impostora, cubrió el espejo con una sábana,
tal como al principio. Ahora vive en su casa, habla con su voz, trabaja con su cuerpo. Nadie ha notado la diferencia. Excepto los espejos. Porque ahí, a veces, la verdadera Andrea aún aparece, llorando detrás del vidrio. Y si estás viendo esto, tal vez ya esté buscando otro cuerpo. Solo asegúrate de no dormir con un espejo descubierto. Nunca sabes quién podría estar viéndote desde el otro lado. No fue un accidente. Ese niño no se perdió, fue reclamado. En 1997, en un pueblo remoto de Veracruz, una joven llamada Lidia dio a luz en secreto en el fondo del bosque. Nadie supo de su embarazo. Nadie supo del parto. La razón fue aterradora. Ella aseguraba haber hecho un pacto con una bruja para quedar embarazada, porque los médicos le habían dicho que era estéril. Lo logró, sí. Pero con una condición: el niño no le pertenecía. Lidia huyó del bosque con el bebé envuelto en una manta negra, pero jamás pudo borrar el olor a humo y sangre que parecía impregnado en la piel del niño. Lo ocultó por años, se mudó constantemente, cambió de nombre, así que los registros oficiales del pequeño nunca existieron. Todo parecía tranquilo hasta que cumplió 7 años. Una noche, la casa amaneció llena de plumas negras. No había aves. No había ventanas rotas. Solo silencio, y marcas de uñas en el marco de la puerta del niño. Lidia pensó que era un animal, pero en el techo había símbolos tallados con garras. Un círculo. Una luna invertida. Y un corazón atravesado por espinas. Así que Lidia volvió al bosque. Buscó el claro donde dio a luz, pero estaba diferente. No había árboles, solo ceniza. En el centro, un círculo de piedras con huesos diminutos. Cuando salió corriendo de regreso, ya era de noche, pero el camino había desaparecido. Solo quedaba una voz. Le hablaba suave, como una madre. Le decía: te di lo que no podías tener. Y ahora he venido por lo que es mío. Esa misma noche, su hijo comenzó a hablar dormido. En una lengua que Lidia jamás había escuchado. El niño hablaba dormido. Pero no eran sueños. Estaba repitiendo lo que ella le decía desde el otro lado. Lidia no volvió a dormir. Cada noche, el niño se sentaba en la cama a las 3 en punto, con los ojos cerrados y una voz que no era suya. Pronunciaba frases guturales, imposibles de imitar. A veces lloraba sin moverse. Otras reía, pero sin emitir sonido. Lo llevó con médicos, pero todos le dijeron lo mismo: no hay nada malo. Así que buscó ayuda en otro lado. Una curandera del pueblo accedió a verla. Apenas miró al niño, dio un paso atrás y susurró: ese niño no es tuyo. Le explicó que las brujas antiguas, las que habitan en los cruces de caminos abandonados, usan cuerpos humanos para incubar su sangre. Que lo que crecía dentro de ella no era totalmente humano, era una extensión de la bruja que lo reclamó. Pero lo más perturbador fue cuando la curandera pidió ver el ombligo del niño. Estaba cerrado como un nudo ciego, sin cicatriz. Lo tocó y el niño gritó con una voz de mujer adulta. Esa noche, Lidia decidió huir. Empacó todo, lo subió al carro y tomó la carretera más lejana. Pero a los 15 minutos, las luces fallaron. Todo quedó en tinieblas. Cuando se detuvo, el niño ya no estaba en el asiento trasero. Solo quedaba la manta negra con la que lo había envuelto al nacer. En el asiento, marcado con ceniza, un símbolo: la luna invertida. Volvió desesperada a la casa, gritando su nombre, buscando por los montes, en hospitales, en cada rincón. Pero era como si nunca hubiera existido. Sin registro. Sin fotos. Sin rastro. La policía cerró el caso como una pérdida inexplicable, y Lidia fue internada poco después en una clínica psiquiátrica. Han pasado más de 20 años. Nadie ha vuelto a ver al niño. Pero en los caminos de Veracruz, algunas noches sin luna, se ha reportado la presencia de un joven solitario, con ojos que brillan como brasas, caminando por senderos abandonados, seguido por una sombra más alta que él, cubierta con un velo negro. Algunas cámaras de seguridad lo han captado. Siempre al borde de la imagen. Y en una grabación en particular, frente a una tienda cerrada, el joven se detiene, se voltea hacia el lente y murmura algo.
Cuando el video fue ralentizado y limpiado, los expertos lograron traducir sus labios. Decía, ya tengo uno, ahora vendré por el siguiente. Y desde entonces, cada 7 años, otro niño desaparece en el mismo bosque. La mayoría de las personas que compraron una de esas muñecas, no están vivas para contar lo que pasó después. En un pueblo olvidado del sur de México, hubo una época en que todos hablaban de una mujer que vendía muñecas hechas a mano. Se decía que cada una era única, que tenía detalles imposibles de lograr sin maquinaria. Ojos de vidrio que se movían, pestañas reales, uñas con suciedad debajo. Pero lo que más llamaba la atención era que las muñecas se parecían demasiado a personas reales. Una niña llamada Elvira fue la primera en recibir una. Su madre se la compró en el mercado, donde una anciana encapuchada tenía un puesto improvisado. Nadie sabía de dónde venía ni cómo había llegado. Así que la madre la eligió sin pensar. Pero esa noche, la niña empezó a comportarse raro. Hablaba sola. Dormía sentada. Y, según su madre, a veces usaba palabras que jamás había aprendido. Los vecinos escuchaban risas que no eran de niña. Risas huecas. Como si vinieran de una garganta seca. La madre pensó que era un juego, pero un día entró al cuarto y encontró a su hija paralizada frente a la muñeca, con los ojos abiertos de par en par, mientras ésta se movía, muy lentamente, ladeando la cabeza. Así que intentó deshacerse de ella. La arrojó al río. Pero a la mañana siguiente, la muñeca estaba otra vez en el sillón. Seca. Con los ojos clavados en la puerta de la niña. Lo más aterrador fue cuando descubrieron que cada muñeca venía con un nombre cosido en el interior del vestido. Uno que no coincidía con quien la compraba, sino con niños desaparecidos de otros pueblos. Y el de la muñeca de Elvira decía, Marta Gómez. Desaparecida en 1983. Pero eso era solo el principio. Nadie sabía de dónde venía la bruja, pero todos sabían que si te llevabas una muñeca a casa, no eras tú quien mandaba en tu cuerpo después. Tras el incidente con Elvira, otras madres comenzaron a hablar. Varias admitieron haber comprado muñecas en ese mismo puesto. Todas compartían un patrón, los niños dejaban de responder por sí mismos. Comenzaban a repetir frases antiguas, como si recitaran recuerdos que no les pertenecían. Algunos hablaban de personas muertas. Otros se autolesionaban sin saber por qué. Pero el horror real llegó cuando una mujer del pueblo, obsesionada con lo que ocurría, robó una de las muñecas y la llevó con un sacerdote. La abrió con una navaja. Lo que encontró adentro no era algodón, sino algo que no debería estar allí, una lengua humana. Seca, marchita, aún con rastros de sangre. Así que fue a la policía. Cuando las autoridades intentaron localizar a la anciana del puesto, ya no estaba. Había desaparecido. Pero lo extraño fue que en el lugar donde solía vender, encontraron un círculo de muñecas formando una espiral perfecta, todas con ojos de vidrio mirando al centro, donde había un pequeño corazón envuelto en cabellos humanos. Esa misma noche, Elvira desapareció. Sin rastro. Solo quedó su muñeca, sentada en la cama, con una sonrisa distinta. Una que antes no tenía. A la mañana siguiente, la madre fue encontrada en el sillón. Deshidratada. Inconsciente. Y con los ojos abiertos, completamente en blanco. Murmuraba una y otra vez. Ella dijo que regresaría, por todas las que le robaron su forma. Se cree que la bruja no vendía muñecas, sino envases. Cuerpos temporales. Fragmentos de almas atrapadas en resina, tela y carne seca. Y cada vez que una muñeca era llevada a un hogar, la esencia de una bruja, o de algo más antiguo, entraba con ella. Desde entonces, el pueblo guarda silencio. Pero cada tanto, aparece un puesto similar en otros mercados, en otros pueblos. Siempre sin nombre. Siempre atendido por una mujer encapuchada. Una de esas muñecas llegó recientemente a una tienda de segunda mano en Guadalajara. La compró una familia sin saber su origen. El padre intentó venderla en línea al notar que se movía sola, pero antes de lograrlo, su hijo comenzó a hablar con alguien invisible y a pedir que lo llamaran por otro nombre, Marta. Ahora, esa muñeca está desaparecida. La familia también.
Lo único que quedó fue una nota escrita con lápiz dentro del armario del niño. Una frase que los investigadores aún no logran explicar, escrita con caligrafía antigua, infantil y en letras temblorosas. Gracias por prestarme tu cuerpo. Ahora salgo a buscar a mi hermana. Y la última muñeca aún no ha sido encontrada. Cuando el viento susurra en ese bosque, no escuchas hojas. Escuchas dientes rozando carne. En lo más profundo de la Sierra Mixe, en Oaxaca, existe un bosque que casi nadie menciona. Los locales lo llaman el Bosque de las Bocas, no por leyenda, sino por advertencia. Dicen que quienes entran ahí después del atardecer no regresan completos. A veces vuelven sin memoria. A veces sin ojos. Y otras, simplemente sin boca. Todo comenzó con un video encontrado en un celular destrozado, en medio de un claro del bosque. Pertenecía a un grupo de jóvenes documentalistas que viajaron en 2019 para grabar una investigación sobre brujería indígena. Así que se adentraron sin guía, siguiendo solo historias locales. Uno de ellos, Iván, grabó hasta el final. En las primeras tomas todo parece normal, árboles cerrados, ruidos de aves, bromas entre ellos. Pero al caer la tarde, algo cambia. Los árboles dejan de moverse. No hay viento. Y, sin explicación, comienzan a escuchar lo que parecen susurros debajo de la tierra. Pensaron que eran raíces, así que decidieron cavar. Solo unos centímetros. Pero lo que encontraron no fue piedra ni barro, sino una superficie rugosa, como piel seca, y cuando la tocaron, se abrió. Una boca. Humana. En medio del suelo. La grabación se corta por segundos. Luego se escucha a uno de ellos llorar y decir, no nos quiere aquí, no le gusta que la miren. A partir de ahí, el video se vuelve errático. Se escuchan pasos detrás de los árboles, respiraciones sin cuerpo. Uno a uno desaparecen del encuadre. Iván sigue grabando, jadeando, temblando. La cámara apunta a un claro donde hay figuras altas, demasiado delgadas para ser humanas, bailando en círculo alrededor de un tronco. Un tronco cubierto con lo que parecen cientos de bocas abiertas. La última imagen del video es una mano, delgada y negra, tocando la lente, y después, solo oscuridad. Si alguna vez sientes que el bosque te observa, es porque ya estás dentro de su estómago. El celular fue encontrado semanas después por un agricultor que se había perdido buscando una de sus vacas. Estaba roto, lleno de barro, pero la memoria interna seguía intacta. Cuando intentó mostrarlo a la policía, no le creyeron. Pero su hijo subió el video completo a un foro de lo paranormal y, en menos de 24 horas, fue eliminado. Así que él mismo intentó regresar al bosque para demostrar que no era una mentira. Nunca volvió. Durante los siguientes años, desaparecieron más personas. Al principio eran turistas. Luego, pobladores. Algunos pastores comenzaron a encontrar cosas extrañas entre los árboles, lenguas secas colgadas con hilos de pelo, zapatos clavados con estacas al suelo, y muñecas hechas con dientes humanos. Pero lo más inquietante eran los árboles que comenzaron a cambiar. Algunos ya no tenían corteza, tenían piel. Y en las noches, si uno se acercaba lo suficiente, se podían oír gemidos saliendo del interior del tronco. Un curandero del pueblo fue consultado. Se dice que entró al bosque con una máscara de copal y un cuchillo de obsidiana. Regresó horas después, con las pupilas dilatadas y las uñas arrancadas. Solo dijo una frase antes de caer en coma. No son brujas, son bocas que aprendieron a caminar. Una investigación privada reveló algo aún más perturbador. Hace más de 300 años, en ese mismo bosque, mujeres acusadas de brujería fueron quemadas vivas por colonos españoles. Pero antes de morir, lanzaron una maldición, sus almas quedarían atadas al bosque, y solo podrían tomar forma cuando encontraran carne nueva que las recordara. Y eso es lo que hacen, esperan visitantes, se meten en su piel, y los dejan vacíos. Por eso algunos regresan sin ojos, sin lengua, sin boca. Porque el bosque no se los traga, los reemplaza. Un último testimonio apareció en una cuenta anónima. Una nota escrita desde una clínica psiquiátrica de Puebla, firmada con un nombre ilegible, pero escrita en tinta y sangre. A veces, cuando me duermo, veo sus cuerpos caminando por mí.
No puedo gritar. No puedo cerrar los ojos. El bosque aún me habla y tiene hambre. El celular de Iván nunca fue devuelto a la familia. La cámara estaba apagada, pero se siguen grabando nuevos archivos desde su galería. El último fue hace 2 días. Solo dura 3 segundos. Es una imagen oscura. Pero si la editas y subes el brillo, se ven claramente los árboles. Y en el centro, una figura alta, delgada, sin rostro, con una sonrisa enorme hecha de bocas ajenas.